La Biblia dice que el dragón fue lanzado fuera. Este estudio hace la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo fue lanzado fuera el dragón? Vamos comenzando con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este fenómeno fue efectuado por el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y su ascensión al cielo para sentarse a la diestra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. La exaltación de Cristo fue la derrota de Satanás. Aunque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8, en realidad todo cristiano debe reconocer que es capaz. Todo cristiano es capaz de lanzar fuera el gran dragón. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El poder de Satanás está limitado por la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 11, cuando Cristo fue probado por Satanás, lo resistió diciendo, escrito está. Y podemos hacer lo mismo. Podemos resistir a Satanás y echarlo fuera, diciendo, escrito está, citando Biblia. Efesios 2, del 1 al 5, describe la vida de los que vivieron bajo el poder, la influencia de Satanás, pero dice que ahora Dios nos dio vida y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo fue? Al obedecer el Evangelio. Según a los Corintios 4:4 dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dando a entender que los que acepten el Evangelio ya no son cegados por Satanás. Según a Timoteo 2, 25, 26, nos asegura que podemos escapar del lazo de Satanás si nos arrepentimos para conocer la verdad. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 habla de los agentes de Satanás que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, el punto principal en este estudio, que estos textos no se refieren a la segunda venida de Cristo, sino a su primera venida. Mateo 12, 28, 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Lucas 10, 17 y 18, y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estos textos enseñan claramente que Cristo venció a Satanás cuando echó fuera a los demonios, por ejemplo, los espíritus inmundos. Esto indica la caída del diablo durante el ministerio personal de Cristo. Juan 12, 31, 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este texto, Cristo habla de su muerte y afirma que al morir en la cruz, o sea, ser levantado de la tierra, su muerte sería la expiación o la propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 2:2. Esto significa que en base a ese sacrificio, Dios nos puede perdonar los pecados y de esa manera nos libra de la potestad de Satanás y trasladarnos al reino de Cristo. Es lo que Pablo afirma en Colosenses 1:13. Texto muy hermoso. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz, para hacer posible la salvación del hombre y rescatar al hombre del poder de Satanás. La cruz no era victoria para Satanás, era victoria para Cristo. Efesios 2, del 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, a judíos, gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, matando en ella las enemistades. Colosenses 2, 14, 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo clavando la ley de Moisés en la cruz, terminando, acabando, poniendo fin a la ley de Moisés. Ahí está el guardar el sábado, el quemar incienso y pagar el diezmo y ofrecer animales, sacrificio, todo eso fue
quitado cuando Cristo murió en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ese triunfo era sobre Satanás, porque lo echó fuera. Él fue lanzado fuera cuando Cristo murió en la cruz. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Cristo llegó a ser hombre para morir, para poder morir en la cruz. Y por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Otra vez, vamos leyendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, Satanás. Al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ahora tenemos libertad en Cristo, habiendo sido rescatados de las garras de Satanás. Entonces el Evangelio ata a Satanás. Apocalipsis 20, del 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo para que no engañase más a las naciones. Ahora muchos pastores, evangelistas en el mundo religioso, en las denominaciones, ellos tuercen este texto para enseñar algo que la Biblia no enseña. Ellos enseñan que cuando Cristo venga la segunda vez, Él va a establecer un reino de 1000 años allí en Jerusalén, reunir a todos los judíos y reinar 1000 años, y es pura fábula, un cuento de niños. Este texto no dice lo que ellos enseñan, ni habla de la segunda venida de Cristo, ni de la resurrección física, ni de un reino terrenal, ni de un trono terrenal, ni de Jerusalén, ni de nosotros. Toda la enseñanza sobre un supuesto reino terrenal de 1000 años es pura fábula y doctrina de demonios. El reino de Cristo fue establecido el día de Pentecostés. Ya leyendo a través de Mateo y Marcos y Lucas y Juan, el reino se ha acercado. Y luego llegando ya a la conclusión de estos libros, Cristo murió, fue sepultado, fue resucitado y luego ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio en su plenitud el día de Pentecostés, y quedó establecida la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia, lo hizo. Derramó su sangre para comprar la iglesia, lo hizo. Y aquí está el cumplimiento. Muy, pero muy importante este punto.
Mateo 3:2, el reino se ha acercado. Marcos 9:1, los vivos, el reino se ha acercado. Los vivos de ese tiempo verían al reino venido con poder. Lucas 23:51, José de Arimatea esperaba el reino. Lucas 24:49, los apóstoles habían de volver a Jerusalén y esperar el poder desde lo alto. Hechos 1:4-8 repite Lucas 24 de que vendría sobre vosotros el Espíritu Santo, y ellos recibieron ese poder el día de Pentecostés. Ellos podían hablar las lenguas de las naciones. Los judíos no eran idiomas. Dice los judíos, la lengua en la que nacimos era lengua, era idioma. Y entonces el poder del Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y cuando el poder vino, el reino vino. Y el reino es la iglesia. Hechos 2:47, los 3,000 que fueron bautizados para perdón de pecados fueron añadidos a la iglesia. Colosenses 1:13, fueron trasladados al reino. La misma cosa. Bautizados en un cuerpo. Es Biblia, es lo que la Biblia dice. Hechos 8:12, Felipe predicó el evangelio del reino. Ya había llegado, ya existió. Hechos 28:23, Pablo predicó el reino. Colosenses 1:13, los obedientes somos trasladados al reino. 2 Corintios 2:14-16, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. En triunfo en Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido lanzado fuera. Ha sido vencido. Y andamos nosotros en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Apocalipsis 2:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, sí. Al mismo tiempo llegó la salvación, cuando llegó el poder, cuando llegó el reino. Y la autoridad de Cristo. Él dice en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y predicar el evangelio a todas las naciones. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba como pecadores, porque eran pecadores antes de obedecer al evangelio. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El acusador que yo callado. Muy bonito. Es palabra de mucho consuelo. De mucho consuelo. 1 de Juan 3:8, Cristo vino para destruir las obras de Satanás. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El evangelio destruye las obras de Satanás.
Pero el dragón persigue a la iglesia. Allí en Apocalipsis 12 y 13, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hechos 14, 21, 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Satanás fue vencido, fue echado fuera, pero existe para causar toda clase de persecución y tribulación para los santos. Los fieles estamos reinando con Cristo ahora y para siempre. Es la idea del reino. El reino es que estamos reinando con Cristo. Él es cabeza, Él es Rey de reyes, Señor de señores, y estamos con Él. Somos nosotros habitantes del reino de los cielos. Y nos estamos preparando, ya tenemos nuestra ciudadanía ahora, celestial. Y nos estamos preparando para estar con Dios en el cielo para siempre. Pero 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los fieles reinamos con Cristo ahora para siempre. 1 de Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. ¿Cuándo? Al obedecer el evangelio. Arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizados para el perdón de pecados y ser trasladados al reino de Cristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Al vencer al maligno, estamos reinando con Cristo. Segunda Timoteo 2, 11, 12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Al morir al pecado, vivimos con Cristo ahora. E igualmente, al sufrir por Cristo, reinamos con Él ahora. Es como Jesús dice en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuándo? Pues si somos mansos ahora, heredamos lo bueno de la tierra ahora. Recibimos las más ricas bendiciones de la tierra ahora. Esta promesa no se refiere al fin del mundo. No, Él no está hablando del fin del mundo. Porque cuando Cristo venga a la tierra será quemada. Segunda de Pedro 3:10. Pero ahora mismo, dice Pablo,
todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es el 1 Corintios 3, 21, 22. Un buen comentario sobre Mateo 5:5. La iglesia de Cristo es el reino de Cristo. ¿Pero en qué sentido? Los que obedezcan al Evangelio son añadidos a la iglesia, Hechos 2:47. O dicho de otra manera, son trasladados al reino de Cristo, Colosenses 1:13, porque están sumisos al reinado de Cristo y participan en su reino, resistiendo al diablo y destruyendo sus obras con el Evangelio, con la palabra de Dios. A diario vencemos al diablo. La obra principal de la iglesia es la de ganar almas para Cristo, para que escapen del lazo del diablo. Esa es la obra de la iglesia. Que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, en conclusión, la consumación de la misión de Cristo en su primera venida. En su primera venida, Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Su muerte, su resurrección, su coronación resultó en la derrota de Satanás. Fue lanzado fuera el dragón. No hagan caso a los cuentos de niños de los que han fabricado toda clase de fábulas acerca de todo lo que va a pasar ya cuando Cristo venga la segunda vez. Ellos se alejan de la Biblia, abandonando la Biblia y no buscan el significado de todo este lenguaje que tenemos en este estudio ahorita. Yo acabo de leer cuántos textos y textos que hablan de este tema, de cuándo fue lanzado fuera Satanás, cuándo fue vencido, cuándo ganó esta gran victoria Cristo en su primera venida. Y los que por ejemplo, no hacen caso, los que dan espaldas a todo lo que Jesús hizo en su primera venida, en su muerte y resurrección y en establecer la iglesia o el reino y toda la enseñanza acerca de la obra de la iglesia y todo, los que hacen caso omiso de esto y buscan el futuro de cosas que no existen y no van a existir. Y nada más satisfacen. Están fascinados. Mucha gente está fascinada con fábulas. Les gusta todas esas historietas, pero no es Biblia. No es Biblia. Nosotros podemos y debemos resistir a Satanás con escrito está. Escrito está. Por eso debemos aprender y recordar, memorizar muchos textos. Y también estar siempre dispuesto a usar los libros que ayuden como concordancias, pero tener el corazón lleno de la palabra de Dios para decir en el momento oportuno, escrito está. Y con eso, Satanás queda lanzado. Muchas gracias por su muy buena atención y Dios les bendiga. Sigamos siempre estudiando este hermoso tema.